Buenas tardes, mi nombre es José Helves, estudiante de Derecho de la Universidad UNDEFA y la materia se llama Derecho de Investigación. La presente investigación se justifica de manera multidimensional debido a la gravedad, pertinencia y escalada a la violencia de género en Venezuela en el marco de su crisis humanitaria compleja. A continuación, se detallan sus aportes específicos, la relevancia social e institucional. La violencia contra las mujeres ha dejado de ser un problema de asilo para convertirse en una crisis estructural y normalizada en la sociedad venezolana. Ante la opacidad gubernamental y la falta de divulgación de crisis oficiales desde el año 2016. Este estudio visualiza la ineficacia institucional y el descalabro de los servicios de protección como las estaciones de policías especializadas, refugios y líneas de ayuda. Ofrece un diagnóstico crudo y necesario que sirve como herramienta de contraloría social y exigibilidad de derechos para actividades tomadoras de decisiones y organizaciones no gubernamentales. El aporte académico y jurídico. Existe una importancia laguna en la literatura jurídica contemporánea en Venezuela. La mayoría de los estudios preexistentes analizan la ley orgánica. Sobre la mayoría de los estudios preexistentes analiza la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia desde una perspectiva dogmática o en conceptos previos a la crisis del sistema, a la crisis sistemática. Esta investigación innova al evaluar la norma en una dimensión jurídica y socioeconómica, entrelazada y profundizando en variables escasamente abordados, como ese impacto de la migración forzada, el colapso de los servicios públicos y la violencia económica. La pertinencia geográfica y temática. Al estudiar de forma diferenciada 4 registros claves: Gran Caracas, El Zulia, Bolívar y Táchira. Este trabajo sistematiza datos dispersos sobre las realidades, desde las dinámicas en tránsitos migratorios en las fronteras andinas hasta la vulnerabilidad extrema de mujeres indignadas en zonas ilegales. También tenemos la alineación internacional. El estudio no solo responde a una urgencia local, sino que se fundamenta también en el cumplimiento de estándares internacionales suscritos por la República, como la conversación sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el objetivo del desarrollo sostenible
de la Agenda del 2030 de las Naciones Unidas. Los antecedentes para contextualizar el comportamiento y ineficacia de la ley y de la violencia de género durante el periodo 2015-2024 en situaciones de crisis se consideran los siguientes referentes de investigación. CEPAS en el año 2023. Informe Somos Panas, violencia de género en Venezuela. Este informe documentó de forma cualitativa y cuantitativa el repunte de los casos de violencia doméstica y los feminicidios en el país, ya que resalta como el quiebre institucional y la impunidad judicial que supera el 80% de los casos no denunciados por desconfianza y por temor de la víctima. La mujer en el año 2022, la pandemia invisible, violencia contra mujeres en crisis humanitaria. Hay un estudio global y regional que analiza como los entornos de colapsos institucionales y preinflación y destrucción familiar que agudizan la vulnerabilidad de las mujeres, limitando su acceso en la salud física, mental, y mencionamos fórmula de justicias. Bien, en el marco teórico, este está apartado ya que sustenta conceptualmente las variedades de problemas de investigación mediante enfoques jurídicos, sociales y económicos. La crisis humanitaria compleja, CHC, aquí en Venezuela, es definida como una situación de colapso institucional crónico y el desplome de la economía y hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo y emergencia social que también genera una migración social masiva. La ineficacia de las normas jurídicas y en la perspectiva de la sociología del derecho. Aquí se analiza bajo la premisa donde la existencia de una ley avanzada como la ley orgánica en el derecho de la mujer a una vida libre de la mujer de violencia y no organiza su efectividad, sino que está respaldada por instituciones fuertes, recursos presupuestarios, personal capacitado y voluntad política. Violencia de género multidimensional. Se aborda desde el enfoque de la violencia machista que sufren las mujeres mayores de 15 años en el ámbito familiar y comunitario. Bien, la teoría del control cualitativo y la dependencia socioeconómica. Aquí explica cómo el entorno macroeconómico adverso de Venezuela corta la independencia económica de las mujeres, ayuda a ver empleos dignos y registrarse un alto costo de vida. En este caso, la víctima entra en un ciclo de dependencia material con el abusador. El marco metodológico. Encontramos el enfoque de la investigación cualitativo y domático social. Se prioriza
la comprensión de interpretación jurídica y socioeconómica del fenómeno a partir de las experiencias de los autores involucrados y también las fuentes documentales. El tipo de alcance descriptivo y analítico no se limita a narrar los hechos, sino que analiza de forma crítica los factores subyacentes que generan la ineficacia de la ley penal. Bien, tenemos el diseño de investigación no experimental de campo y documental. La fase documental es la reducción exacta de informes de OGNS, la base de datos judiciales no publicados y la literatura jurídica nacional e internacional. Y la fase de campo, que es la recolección de datos primarios de manera directa en el concepto real de las afectadas. 30 mujeres víctimas de violencia mayores de 15 años, desglosadas en 5 víctimas cada una de las regiones priorizadas como la Gran Caracas, Zulia, Bolívar y Táchira. 10 especialistas claves en la materia: la Defensoría de Derechos Humanos, psicólogas y economistas feministas. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica entrevista semiestructural y análisis del contenido documental. Y el instrumento es el guión de entrevista diseñado, que especialmente es para medir las disminuciones físicas y psicológicas e económicas de la violencia. Y por último, la delimitación metodológica. Aquí el estudio se suscribe temporalmente a los años 2015 y 2024. Metodológicamente, los resultados no pertenecen ser generalizados cuando cualitativamente a las áreas rurales más alejadas del país debido al cego de la accesibilidad y la falta de presencia de organizaciones y vigilancia en la zona.